horarios para los prácticos y lo que vamos a hacer es, en las aulas virtuales vamos a poner un link a un formulario Google que se va a habilitar. Los días, el día miércoles 3 de noviembre se va a habilitar a las 13:30 y ustedes van a poder descargar ese link y hacer el trabajo práctico que le vamos a poner en ese link. No van a tener que estar en ninguna videoconferencia, ¿está? Y lo tienen que hacer y entregar van a tener tiempo para entregar ese formulario hasta las 14:45. A las 14:45 el formulario se cierra. ¿Está? Entonces, vamos a tener dos horarios. Un horario va a ser entonces el miércoles 3 de noviembre de 13:30 a 14:45. Seguramente se preguntarán, y profe, ¿por qué razón pone ese horario? No van a tener clases, obviamente, los que tienen clases los días martes y los miércoles conmigo, porque se considera la clase el práctico. Si me preguntan por qué, profe, puse ese horario, es para facilitar que todos lo pueden hacer. Quienes no tengan problemas con horarios y quien sí tenga problemas porque trabaja a la mañana. Y va a haber otro horario que va a ser el día jueves, donde se va a subir también a las dos aulas virtuales, a las de inglés técnico 1, en realidad no es inglés técnico 1, es inglés anual, y en inglés técnico 2, se va a subir un link el día jueves 4 de noviembre desde las 20:30 hasta las 21:45. O sea, tienen una hora 15 para descargar el formulario, hacer el práctico y enviarlo hasta las 21:45. A las 21:45 se cierra la recepción de prácticos. ¿Está? Bien. ¿Ese profe Y es para todas las comisiones o solamente es para para la todas mía? las comisiones. Ustedes eligen el horario que a ustedes les convenga. ¿Está? La horario que a ustedes les convenga. Ustedes lo pueden hacer el día miércoles, lo pueden hacer el día jueves. En el horario que a ustedes mejor les convenga. Son horarios en los que no hace afecta, ¿no es cierto? En la que todos pueden hacerlo. Se pensaron esos horarios justamente también para las personas, los chicos que tengan, ¿no es cierto?, que trabajen. Entonces los ponemos horarios que son accesibles, que ya se suponen que ya están de vuelta en sus hogares como para hacerlo. ¿Está? Entonces, esa es la modalidad del siguiente práctico. Bien. Por otra parte, ¿qué tema vamos a incluir en esos prácticos? Vamos a incluir, poniendo mucho énfasis en conectores lógicos, y también vamos a volver a trabajar un poquitito con los referentes contextuales. Entonces, el tema del segundo práctico va a ser conectores lógicos y referentes contextuales. En caso de que ustedes no aprueben el práctico la semana que viene, se puede recuperar a la siguiente semana. Está que nosotros ya le diremos día y horario en el cual van a poder recuperar ese práctico. Recuerden que es requisito fundamental para poder rendir el parcial final, tener aprobado los dos prácticos. Si ustedes desaprueban este segundo práctico, lamentablemente no van a poder acceder al parcial. Estas ya quedan en calidad de libre. Entonces, por favor, deben estudiar sí o sí, practicar sí o sí con esto. Lo que les quería decir con respecto a esto, a pesar que el tema central del trabajo práctico va a ser conectores lógicos y referentes contextuales, eso implica que tienen que saber muy bien, ¿no es cierto?, tener muy bien claro los conceptos de frase nominal y de frase verbal. Y de cómo traducir, ¿no es cierto?, las palabras terminadas en ing, todo lo que vimos hasta ahora.
porque obviamente, por ejemplo, con los conectores lógicos, que ya vamos a entrar a trabajar con eso, nosotros le podemos decir en la línea 15, identifique un conector lógico. Ese conector, un conector lógico que está o entre las líneas 15 y 20, identifique un conector lógico que establece una relación de contraste. Bien, usted lo identifica. Al siguiente punto le podemos llegar a decir, bien, ahora diga cuáles son, ¿no es cierto?, las cláusulas o las ideas relacionadas por el conector lógico. Y ahí ustedes tienen que volcar información o bien tienen que ser capaces, ¿no es cierto?, de identificar cuál es la información proporcionada por esos dos, por ese conector correcta. Se le puede dar 3 alternativas de conexión o de relación entre las dos ideas establecidas por ese conector. ¿Está? Bien. Entonces, todo implica que ustedes tienen que manejar absolutamente todo. Bien, seguimos. ¿Qué otra cosa les quería decir? A la semana siguiente, o sea, la semana que viene, no van a tener clase porque se considera clase el práctico. A la semana siguiente vamos a tener clases. Va a ser la última clase, ¿no es cierto? La semana que viene tenemos miércoles 3, jueves 4, viernes 5. A la semana siguiente tenemos 8, creo que el 8 y el 9, creo que en el caso de ustedes el 9 van a tener una clase, la última clase, que va a ser una guía de consolidación. Y a la semana siguiente ya viene el parcial y sí, el parcial seguramente lo vamos a hacer a través de una videoconferencia. Y algo que les quería decir, recuerden que habíamos hablado con respecto a los exámenes finales, que se iban a hacer presenciales y ahora salió una resolución en la cual se dice que queda a criterio de la cátedra tomarlo en forma presencial o en forma virtual. El criterio de esta cátedra va a ser tomarlos en forma virtual. Vamos a continuar en forma virtual. ¿Por qué razón? Porque hay que seguir tenemos que seguir un protocolo y tenemos que saber, ¿no es cierto?, cuántos alumnos van a rendir, pedir con anticipación el aula. Si alguno de ustedes no llegara a poder venir, ya que hay gente del interior que está, ¿no es cierto?, cursando la asignatura, se nos van a suscitar problemas. Entonces, por este año, ya al año obviamente Dios mediante, y seguimos como hasta ahora, y no tenemos tercera ola ni problemas con la cepa delta y demás, volveremos ya más organizados, ¿no es cierto?, a la presencialidad. Pero por el momento entonces era comentarles todas estas cuestiones que hacen, ¿no es cierto?, al movimiento de la cátedra. Si ustedes tienen alguna pregunta para formularme con respecto a todo lo que hablamos, quedo a su disposición. Si no, ya comenzamos, ¿no es cierto?, a trabajar. Profe, yo tengo una Sí, pregunta, no sé sí, si escucho. ya le han preguntado, pero por las dudas. Con respecto a la promoción, si la guardan o Bien. Dadas las condiciones, ¿no es cierto?, extraordinarias de la pandemia, cuarentena y todas las cosas que estamos pasando tan inesperadas, contemplamos, ¿no es cierto?, esa situación especial y guardamos las notas. Lo que sí les rogamos, chicos, guardar las notas implica es un riesgo que corremos nosotros como cátedra, más ahora que como estamos trabajando todo en forma virtual, nuestros ayudantes es como que no los tenemos ahí a mano como para que ellos lleven un control más estricto de eso y lo tenemos que hacer nosotros. Les pedimos que sí, que por favor, sí estamos guardando las notas, pero por favor que rindan esas asignaturas que tienen pendientes, ¿no es cierto?, como correlativas, traten de rendirlas a la brevedad posible. Cuanto más rápido lo hagan, más rápido podemos pasarle la nota de las promociones, mejor. En el Profe, una caso de... pregunta. Sí.
Escucho. ¿Cuánto es el tiempo más o menos de que guardan la nota de la Y promoción en bueno, el caso de promocionar? y suponete que lo guardemos hasta el año que viene, ¿está? El año que viene, el primer cuatrimestre, podemos guardar. Porque después cuando estamos en condiciones normales, habíamos tomado como digamos, un requisito de nuestra asignatura que para poder hacer la asignatura, cursar la asignatura, les pedíamos que tengan ya aprobadas las correlativas para no estar guardando las notas. Pero en este caso, bueno, se las vamos a guardar, creo que todo el cuatrimestre que viene también. ¿Está? Profe, Sí, Bien. perfecto. Gracias, En profe. cuanto, antes que me olvide, y como para que ya les vaya sacando las dudas que a veces me hacen por mail o WhatsApp. Y bueno, yo les pido disculpas si a veces uno no contesta en el acto porque estamos muy diversificados con muchas actividades. Entonces es como que por ahí se nos pasan algunos mails y no respondemos. Los chicos que tienen problema que promocionaron, ¿está? Y no se les pudo pasar la nota, el procedimiento que tienen que llevar a cabo para que les pasemos las notas una vez que ustedes hayan, ¿no es cierto?, hayan aprobado las materias correlativas que se les requiere, que se les demanda, que se inscriban en las mesas de exámenes como regulares, ¿no es cierto? Y nos avisen a nosotros, nos avisen a nosotros de manera tal que nosotros podamos buscar la nota de la promoción, sepamos que ustedes no van a entrar, ¿no es cierto?, que son promocionados y que lo único que tenemos que hacer es, ¿no es cierto?, anotarles, ¿no es cierto?, cuál es pasarle al acta la nota. Inclusive hubo problemas con gente que no sé por qué, hubo problemas con la regularidad y no sé no se dejó constancia de la regularidad. Lo que les pedimos es que traten en ese caso, de inscribirse en la mesa de examen como libres y me mandan un mensaje a mí, ya sea por mail o por WhatsApp, diciéndome, profe, yo regularicé la asignatura, pero no sé por qué no me pasaron la asistencia. Se anotan como libre y yo ya sé que ustedes van a rendir como regulares. ¿Está? Eso era como para que Profe, les quede claro, porque son muchas las consultas al respecto. Sí, escucho. por ¿podemos ejemplo, rendir yo en no, el mes de diciembre? A ver, voy a escuchar por parte. Vamos a ver Raúl que me está preguntando. Sí, Raúl. claro, no, yo estoy regular, o sea, si me escribo el examen voy a aparecer regular, pero me he vuelto a inscribir este año para promocionar, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Pero vos eso me tenés que decir, ¿no es cierto? Te volviste a inscribir en la asignatura, ¿no es cierto? Sí, obvio, sí, Bien, no, estoy entonces inscrito. si te volviste a inscribir, vas a aparecer, entonces ojalá Dios quiera que promociones, vas a aparecer como ahí, si vos tenés aprobada la correspondiente correlativa, me va a aparecer a mí en el SIU a la hora de pasar las notas, me va a aparecer, ¿no es cierto?, que me va a habilitar el SIU a pasarte la promoción. Ahora, si no lo estás, solamente me va a permitir ponerte la nota de regular. ¿Está? Bien. Sí. Había Rocío, creo que me estaba por formular una pregunta. Sí, Escucho, así profe, después buen pasamos a día. trabajar. Quería Buen preguntarle si día. podemos rendir el final en la primera mesa de diciembre. Todo va a depender que nosotros podamos yo voy a tratar de pasar las regularidades, o sea, de pasar las regularidades ahí nomás, la promoción o la regularidad enseguida. Está apenas, o sea, ustedes van a rendir, rinden el práctico, a la semana siguiente tenemos una clase, después viene el parcial. Y en la última semana, previa al 26, ¿no es cierto? Rinden, ahí vemos si rinden el recuperatorio o no, pero yo puedo ir pasando
las notas ya. Lo que pasa que hasta que yo no cierre actas y mande el cierre de actas a sección alumnos, no puedo, no les va a aparecer a ustedes y no se van a poder inscribir. Así que yo voy a tratar de hacer todo a la brevedad, como para que no pierdan la posibilidad de rendir en la primera mesa. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya comenzamos, ¿no es cierto?, con la clase, que eso me preocupa, porque quiero que practiquen antes de ir a, valga la redundancia, al segundo práctico. Bien, la clase pasada, si no tienen ninguna otra pregunta, comenzamos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, bien, acuérdense los que entraron en última instancia, al último momento, que deben inscribirse. Deben inscribirse deben no inscribirse, sino llenar el formulario de asistencia a la clase, por favor. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a trabajar entonces con la guía. Yo les estoy compartiendo a ustedes la guía número 4. ¿Se acuerdan donde empezamos a trabajar con los conectores lógicos? Bien. Los conectores lógicos, ¿se acuerdan que dijimos que son palabras o son frases que hacen, que establecen relaciones dentro de un texto? ¿Relaciones de qué tipo? Relaciones de adición, de contraste, de razón-resultado, de causa-efecto o razón-resultado, causa-efecto. ¿Qué más puede ser, no es cierto?, de énfasis. Bien, ese tipo de relaciones las llevan a cabo entre ideas, conceptos en el texto. Eso hace que el texto, el uso de los conectores lógicos contribuyen a que un texto tenga coherencia. Recuerdan que la clase pasada dijimos que es muy común, ¿no es cierto?, que leamos un texto en nuestro propio idioma, terminamos de leer y digamos, ¿qué quiere decir el autor? Y lo primero que decimos, esto le falta coherencia. Y cuando decimos le falta coherencia, ¿qué pasa? Nos resulta difícil seguir el hilo del pensamiento del autor. Está porque no se usaron los conectores lógicos correctos. Esa es la función que tienen los conectores lógicos. Entonces, cuando un texto tiene un buen uso de los conectores lógicos, obviamente nos resulta más fácil comprender un texto. La clase pasada creo que analizamos varios y nos quedó por analizar, si no, ustedes me dicen, por favor, me quedó por analizar, creo que la oración 3 y la oración 4. ¿Estoy equivocada o no? ¿O más atrás? Habiliten micrófonos y díganme. El 3, ¿lo analizamos? ¿O no? Sí, profe, faltaba el texto 4. El texto 4. Bien. En el texto 4, entonces, yo voy a ir marcando los conectores. Habíamos marcado el conector. Yo no sé por qué con Cisco Webex no me deja marcar los PDF. Ayer trabajé con la comisión que es mucho más chica que la de ustedes, de 8 a 10, y me permite resaltar en los PDF, pero aquí con el Cisco Webex no. Así que vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Hoy que está lerdo también. Bien, no me agrada mucho el Cisco Webex a mí. Bien, vamos a ver. Despite, ¿se acuerdan que habíamos marcado despite? ¿Qué significa despite? Significa a pesar de. ¿Qué tipo de relación establece, dijimos? De contraste. Está bien. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder cuando yo trabajo con los conectores lógicos? Que la relación se establezca en la misma oración o que la relación se establezca entre oraciones. ¿Está bien? En este caso,
¿Qué pasa? Que el despite, que significa a pesar de, si yo fuera ustedes, anotaría en ese glosario que teóricamente estarían haciendo, significa a pesar de, establece una relación de contraste. En este caso, ¿no es cierto? Cuando yo a veces encuentro la relación o la unión entre ideas en la misma oración, como les dije hace un ratito, o a veces entre oraciones. En este caso digo, a pesar de la tasa de desempleo de los trabajadores no calificados más alta, fíjense esta frase nominal, ¿no? The higher unskilled unemployment rate. Fíjense la importancia de que yo me fije bien esta frase nominal que empieza con el de y termina en la coma. Entonces dice, a pesar de que la tasa de desempleo de los trabajadores no calificados más altas, Yo lo traducí, profe, yo lo traducí como a pesar de la mayor tasa de desempleo. puede ser de la mayor tasa de desempleo. Está bien, perfecto. Jair lo puedo traducir como mayor, perfecto. Está a pesar de la mayor tasa de desempleo de trabajadores no calificados. Ahora digo, el ingreso de los trabajadores no calificados total se incrementa debido a el salario mínimo mayor o más alto. Está, entonces, en este caso, si se le pidiera en un práctico o ustedes tuvieran que determinar cuál es ¿no es cierto?, la traducción correcta, voy a decir entonces, ¿cuáles son las dos ideas contrastadas? Que hay una tasa de desempleo de trabajadores no calificados mayor, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, ¿no es cierto?, el ingreso de los trabajadores no calificados total se incrementa. A pesar de que la tasa es alta de desempleo, el ingreso de los trabajadores no calificados total se incrementa. ¿Está? Bien, debido a la tasa, al salario mínimo mayor. Ahí entonces tengo las dos ideas contrastadas. Dentro de estas dos ideas contrastadas me encuentro ahora con because of. Because of es un conector lógico que significa debido a. ¿Qué tipo de relación establece el because of debido a? De causa-efecto, razón-resultado. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón? El salario mínimo mayor. ¿Y cuál es la consecuencia? El ingreso de los trabajadores no calificados totales se incrementa. Ahí están las dos ideas, ¿no es cierto?, relacionadas por el conector lógico because of. Bien, de allí continúo y marcaba el so. ¿Se acuerdan que yo se los había marcado y les había dicho, bueno, chicos, trabajen en su casa con respecto a esto? Bien, el so significa por eso. Entonces, ¿qué pasa? Allí, ¿no es cierto?, vemos al conector lógico so, que significa por eso, y que el tipo de relación que establece, ¿no es cierto?, es el de razón-resultado también. Vayan anotando toda esta información. Entonces, para poder ver cuáles son, ¿no es cierto?, las ideas relacionadas por de este conector lógico, ¿qué me voy? Me voy a ver ahora, ¿no es cierto?, tengo que ver la oración anterior. Dice, recall, que los hogares de trabajadores no calificados son consumidores, generales, son consumidores generales, los consumidores, yo diría que el rule of thumb, la traducción es, ¿no es cierto?, de regla general, regla de oro, regla empírica. O sea, son los consumidores, digamos,
básicos, ¿está? Por eso, les dice, por eso hay una relación 1 a 1 entre el ingreso de los trabajadores no calificados y el consumo de los trabajadores no calificados. Entonces, aquí el SOW es el conector lógico que establece una relación de razón-resultado. La razón es que los hogares de trabajadores no calificados son los consumidores básicos. Por eso, como consecuencia de esto, hay una relación de 1 a 1 entre el ingreso de los no calificados y el consumo de los no calificados. Bien, y ahora viene otro conector lógico, que es el HENS. El HENS, ¿qué me dice? De ahí, ¿no es cierto? El HENS que me dice, de ahí, por lo tanto, otro conector lógico que establece una relación de razón-resultado. De ahí que el consumo de los no calificados aumenta en un 2,23%. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven ahora cómo se van relacionando las ideas, como que hay un hilo conductor, ¿está? Y que me va dando a mí, me ayuda a comprender el texto. Entonces, ¿qué me dijo en la oración anterior? Y hay una relación 1 a 1 entre el ingreso de los no calificados y el consumo de los no calificados. De ahí, por lo tanto, esa es la razón, el resultado, que el consumo de los no calificados aumenta en un 2,23%. Y me dice ahora, consequently, otro conector lógico que establece una relación de razón-resultado. Consequently, ¿qué pasa? Como consecuencia de que el consumo de los no calificados aumente en un 2,23%, el consumo general o agregado o global permanece, está insignificantemente por sobre su estado firme en los 3/4, los 3/4. Profe, Entonces, sí, diga. Gense, usted ha nombrado ahí qué tipo de relación establece. El gens es de razón-resultado, porque vos lo vas a traducir como de ahí o por lo tanto. ¿Está? Bien, gracias. Bien. Perfecto. Entonces, de allí digo, de aquí, ¿no es cierto? Entonces, que el consumo no calificado aumenta en un 2,23%. Consecuentemente, la misma traducción, ¿no es cierto?, del conector lógico les está diciendo cuál es el tipo de relación que establece. Consecuentemente, el consumo global o agregado permanece, ¿no es cierto?, insignificantemente por sobre su estado fijo, ¿no es cierto?, su estado firme por 3/4. ¿Está? Hasta ahí vemos cómo trabajamos con los conectores lógicos de la guía número 4. Dicho esto, Consequently, por más que sí, esté con la terminación li, ¿lo puedo traducir como en consecuencia? sí, en consecuencia, consecuentemente, sí, de las dos maneras. Ustedes se van a dar cuenta normalmente que la palabra, los conectores lógicos normalmente están al inicio de la oración, ¿no es Sí. cierto?, inmediatamente seguidos de una coma. ¿Está? Fíjense aquí con algunas excepciones, ¿no es cierto? Como el despite, el so. Pero aquí tienen el hence, coma, consequently, coma. ¿Está? Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, continúo, ¿no es cierto? Ahora, y nos vamos a la guía número 3A. ¿Por qué no vamos a ir a la guía 3A si la tienen a mano? Porque vamos a trabajar porque es lo que les pide, ¿no es cierto?, en la guía 3B, trabajar con la introducción del texto, de este artículo de investigación. Entonces, ¿qué propongo hacer de qué manera trabajar?
Vamos a usar este texto de la introducción para hacer un repaso de absolutamente todo con miras, ¿no es cierto?, al práctico que van a tener la semana que viene. Entonces, ¿qué propongo en primer lugar? En primer lugar, propongo que ustedes en este texto, en el párrafo 1 y 2, ¿se acuerdan que decíamos? Lo primero que tengo que hacer yo para poder comprender un texto es marcar a dónde tengo mi verbo o mis frases verbales conjugadas. Entonces yo les propongo a ustedes que en este párrafo, en el 1 y en el 2, es decir, desde la línea 1 a la línea 9, marquen allí todo lo que ustedes consideran que son verbos o frases verbales conjugadas. Y pensando en cuáles son esos elementos que les ayudan a ustedes a reconocer a dónde está el verbo o la frase verbal conjugada. ¿Estamos? 5 minutos para hacer eso y continuamos trabajando. ¿Esta es la Al guía mismo- 3B, profe? el texto lo tienen en la guía 3A. 3A, bien. Acuérdense, el texto lo tienen en la guía 3A. Voy a volver a, como ya se va acercando, voy a volver a compartirles el formulario para la asistencia. Recuerden que a las 10 cierro el formulario. A trabajar. Trabajen, por favor. Si ustedes no practican, vamos a andar mal. Prácticos y ¿Aquí parciales. marcamos otros conectores? No, solamente marcar en este texto, solamente comencemos trabajando con los verbos conjugados, nada más. Ok. Está teniendo en cuenta los elementos que a ustedes les ayudan a ver, ¿no es cierto?, los verbos conjugados. Hay una alumna que me dice que no puede ingresar, pero bueno, ya no sé cómo solucionar.
¿Sí o no? Sí. Muy bien. Vamos a comenzar. En la línea 1, ¿qué verbo conjugado encuentran? Investigate. Muy bien. Investigates. Perfecto. Bien. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué elementos tomaron en cuenta para determinar que investigates es el verbo conjugado? El sufijo, Verbo que termina en el S, sufijo S. El que sufijo dice- S, recuerda. Vamos a hacer un buen repaso de todo esto. ¿Qué recuerda? El sufijo S que me dice que una palabra en inglés que puede ser la S o la S o el IS, que me dice que una palabra en inglés puede ser o un sustantivo en plural o un verbo conjugado en presente. En presente. En este caso, si yo le quito la S, ¿qué otro sufijo pueden reconocer ustedes? Ate. El ate. El ate. Muy bien. Entonces me da ya sé que con toda seguridad ese es el verbo conjugado. Vamos a la línea 2. En la línea 2 tengo una frase verbal. ¿Cuál es? Have implemented. Have implemented. Muy bien. Es la que dice have implemented. A ver, ¿qué procedimiento llevo a cabo para reconocer que have implemented es la frase? Lo primero que reconocen es el verbo have, que si ustedes recuerdan, les había dicho, tiene que aprenderse de memoria. ¿Y qué es lo que ven? Que el verbo have aquí está funcionando como verbo auxiliar. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo al lado puedo reconocer una palabra terminada en ed y que esa palabra va a ser un pasado participio. Muy bien. Ahora, ¿cómo se traduce esta frase have implemented? Rápido. Ha implementado. Han Han implementado. implementado. Todo depende, ¿no es cierto? Depende de qué sujeto tengo, ¿no es cierto? Entonces, muchos gobiernos alrededor del mundo han implementado. Recordar lo siguiente. Recordar lo siguiente con respecto al verbo have. Cuando el verbo have funciona como auxiliar, porque yo lo reconozco, porque está delante de un pasado participio, la traducción es la de haber del verbo have. Pero ¿qué sucede? Que el have lo puedo traducir como ¿no es cierto? Lo voy a traducir como, ¡ay Dios! Hemos, hemos, o Has. an. O estoy an. ¿Está? Sí, Más, ¿no es cierto? Más helado, ido del pasado participio del verbo al cual acompaña. Entonces aquí digo, han implementado. ¿Está? Bien. Sigo y me voy ahora a, perdón, me voy ahora, ¡ay Dios! Quiero cerrar esto, cancelar. Ahora sí. Me voy ahora a marcar en la línea 3 un verbo conjugado. ¿Cuál es? Rápido. Reports. Reports. Muy bien, reports. Por la misma razón que el anterior, ¿no es cierto? Termina en S, señal de que es un verbo conjugado en presente. En la línea 5 tengo otro verbo conjugado. En presente. El que dice, exacto, el que dice lies o lies, para quien no sabe bien inglés. ¿Está? Bien. Lo reconozco porque ustedes, en este caso, no es necesario que ustedes sepan que, bueno, que cómo va el verbo que solamente tiene agregado la S, pero recordar que si una palabra termina en S o IS, o es verbo conjugado en presente o sustantivo. En la línea 6, ¿cuál es el verbo conjugado? Rápidamente. Represent. Muy bien, aquí dice represents, por las mismas razones que dimos anteriormente. Está porque termina en es. Primero y principal es un cognado, ¿no es cierto? En segundo lugar, que termina en S. Ahora, hay otro verbo conjugado en esta línea 6. ¿Cuál es? Enters. Enters. Muy bien. Y si yo me pregunto, o sea, enters parece ser un cognado. En segundo lugar, termina en S, ¿no es cierto? Termina en S. Y tengo, sí, dos elementos que me ayudan a mí a determinar que tengo un verbo conjugado. ¿Qué elementos? El pronombre.
el adverbio por la terminación pronombre. y. Está, ¿y qué más? Y el pronombre relativo. Dos elementos que me dice que lo que sigue es un verbo conjugado. Los adverbios, porque nosotros sabemos que los adverbios se combinan con los verbos, modifican a los verbos, diciendo dónde, cuándo, cómo se lleva a cabo una acción. Y por otra parte, y normalmente donde está el adverbio, ¿no es cierto? Normalmente lo que está al lado, en la mayoría de los casos, es un verbo conjugado. Y en el caso de el reconocimiento del that, que es un pronombre relativo, y ahí es fundamental que se acuerden cuáles son los pronombres relativos, el that, el which, el who, el where, el how, lo que está al lado normalmente es un verbo conjugado. Bien, seguimos. En la línea 7, un verbo conjugado. Needs. Needs. Está porque termina en es. Ahora, el think y el increase que ustedes van viendo aquí son verbos que tienen un puntito, son verbos. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no los consideré como verbos conjugados? Porque ¿Qué están en elemento infinitivo. está diciendo que no los debo considerar como verbos conjugados? El tú. Están en infinitivo. ¿Qué me dice? ¿Qué elemento me dice que está en infinitivo? El Tú. tú, ¿no es cierto? El tú, aquí me dice que el think y que el increase no son verbos conjugados, no los voy a subrayar porque son verbos que están en infinitivo. ¿Qué significa que están en infinitivo? Que a la hora de traducirlos los voy a traducir con la terminación ar, er, ir. Te dice, uno solo necesita pensar acerca de las numerosas propuestas para incrementar. Está incrementar, pensar. Bien, en la línea 8 tienen un verbo conjugado. ¿Cuál es? Result. Real result. Por dos razones. Bueno, el result tal cual está es un cognado, ¿no es cierto? Puede ser que sea un sustantivo o que sea un verbo. ¿Qué me dice que es un verbo? Fíjense, el often, ¿qué es el often? Un adverbio. Es Un adverbio. un adverbio de frecuencia. Obviamente que no es adverbio regular, porque no termina en li, ¿está? Y por otro lado, ¿qué otra cosa reconozco aquí que me ayuda a determinar que result es el verbo pronombre relativo. El pronombre relativo. pronombre relativo? ¿Está? Bien. Segundo paso, en estos dos párrafos, marcar todas las frases nominales de 2, de 3, de 4 elementos, de lo que como ustedes quieran. Tienen 5 minutos para hacer eso. Marcar en este texto todas las frases nominales. Recuerden, frases nominales, aquella que tiene como núcleo uno o más sustantivos que se encuentran a la extrema derecha, precedido por uno o más adjetivos o palabras que funcionan como tal. Tengo elementos que no siempre están, que me indican a dónde puede comenzar la frase nominal, pero sí tengo elementos que siempre están, que me indican a dónde termina la frase nominal. Está, manos a la obra. Bien, todas las frases nominales, no ni de dos, ni Todas de las tres. frases nominales, de 2, de 3, de lo que sea. Marcado obviamente con otro color, está en el texto. ¿Estamos? Manos a la obra.
¿Cómo vamos? ¿Bien o más o menos? Por Bien. favor, trabajen, porque si no, si ustedes no trabajan, les digo a todos, va a llegar el práctico y el parcial y no van a saber qué hacer. Bien, estoy a 5 minutos de cerrar el formulario de la asistencia. Profe, Así que sí, escucho. el ICE que está ahí, en el párrafo, pues el primer párrafo al final, En la ¿cómo línea se 5. traduce ese? ¿Y Claro. cómo se traduce? Yace, se ubica. Ah, bien, bien, bien. Trabajen, por favor, oblíguense ustedes a reconocer. Ok, comenzamos. En la línea 1 tienen una frase nominal de una de 2 elementos y 2 de 3 elementos. A ver, ¿cuál es la primera? Is paper, This paper. La otra. O sea, the ¿qué vemos en...? macroeconomic effect, Bien, vamos a marcarla y después charlamos sobre ellas. The macroeconomic effect. Y la otra es...
Statutory minimum wage. Bien. En el caso de la primera frase nominal, ¿en qué elemento encontramos que nos marca el inicio? El this. ¿Se acuerdan que no siempre tenemos elementos, ¿no es cierto?, que nos indican a dónde comienza una frase nominal, pero cuando aparece el this, el that, el other, el many, son palabras que nos dicen aquí puede comenzar una frase nominal. Bien, y después viene, ¿no es cierto?, el sustantivo, ¿y qué me marcó al final? El verbo conjugado. Está, que ustedes saben que entre los elementos que siempre están y que siempre me marcan el final de una frase nominal, ahí voy a encontrar, ¿no es cierto?, los verbos o las frases verbales conjugadas. Muy bien. Continúo ahora y me voy a la que dice the macroeconomic effect. Bien. ¿Qué me marca el inicio de la frase nominal? El artículo de. Bien. Cuando yo tengo un artículo, ustedes, ¿no es cierto?, saben que tienen solucionada el problema. Bien. Y después, ¿qué me fijo? La siguiente palabra, ¿qué es? Termina en ic. Es señal, ¿no es cierto?, que tiene forma de adjetivo. Tengo artículo que me anuncia la presencia del sustantivo y tengo una palabra que termina en ic, que el ic es un sufijo formador de adjetivos. Luego viene el effect, que es el sustantivo, ¿no es cierto? ¿Y qué me marcó al final? La preposición of. ¿Está? ¿Qué significa? De. Perfecto. Sigo. En la siguiente frase, está statutory minimum wage, me marcó al inicio la palabra, el artículo a, ¿no es cierto? Y bueno, empiezo. Statutory, bien, es, veo, puede ser, ¿no es cierto?, un adjetivo. Minimum es un cognado que está como adjetivo. Wage es un sustantivo. ¿Y qué me marcó al final? El signo de puntuación. Entonces, siempre recuerden que a la hora de traducir una frase nominal, voy a comenzar a traducir, ¿no es cierto?, especialmente en aquellas frases que tienen 3 o más elementos, ponerle mucho énfasis a saber que voy a empezar a traducir esa frase a partir del núcleo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Fíjense aquí, la primera oración está totalmente despejada. Y si yo la tengo que traducir, no voy a tener ningún problema ahora, porque ¿qué voy a decir? Paper es un documento, bien, documento de investigación, Este documento de investigación o este documento investiga que el efecto macroeconómico de el salario mínimo legal. De un salario, salario mínimo legal, de un salario mínimo legal. Si ustedes marcaron así, no van a tener posibilidades de equivocarse. Vamos ahora a la línea 2. En la línea 2 encuentro many governments, y lo importante de estas dos del this paper de many governments, que aquí les aparece, ¿no es cierto?, la posibilidad de identificar frases nominales que empiezan o con this o con many. Ustedes tienen una lista de estas palabras, ¿no es cierto?, comunes que indican el inicio de una frase nominal. ¿Qué marcó el final de esta frase nominal? Many governments. La preposición around, que significa alrededor. ¿Está? Y encuentro, ¿no es cierto?, esta pequeña frase nominal que es a minimum wage. Comienza con el artículo. ¿Cómo? Hay una cortita que es the word. Claro, pero acuérdense que cuando tenemos un artículo y un sustantivo, la dejamos de lado. ¿Se acuerdan de eso? Que nosotros analizamos solamente la frase nominal que tiene como mínimo un sustantivo precedido por un adjetivo, como mínimo. ¿Está? Perfecto. Pero bien, perfecto, estoy totalmente de acuerdo que the world es una frase nominal. Bien, vamos a la otra. Por eso. Sí, bien, perfecto, tienen toda la razón del mundo. Bien, aquí, en el minimum wage, digo, el artículo A me indica el inicio. ¿Y qué me marca el final? Esta palabrita, que es el since. El since puede ser una preposición con el significado de desde,
cuando yo advierto que al lado tengo una referencia de tiempo, o bien, ya van a ver ustedes, puede ser un conector lógico. Un conector lógico con el significado de ya que, estableciendo una relación de razón-resultado. En este caso particular, el SINCE se traduce como desde, porque tiene al lado una referencia de tiempo. ¿Está? Que es desde, está. Ahora, tengo en la línea 3, tengo una pequeña frase nominal que es the 19th century. Empieza con el artículo de y termina en el signo de puntuación marcando el final. Y digo, the 19th century, siglo El siglo XIX. XIX. Está perfecto. Voy ahora a entre la línea 3 y la 4, encuentro de nuevo una frase nominal que ya la marcamos, un poquito más cortita, ¿no es cierto? Que es the statutory wage. ¿Qué me marcó al final? La preposición In. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que entre los elementos que marcan el final de la frase nominal más comunes que encuentran son las preposiciones, lo que implica que ustedes se las tienen que saber a las preposiciones, ¿está? Y ahí empieza una frase nominal de 4 elementos. ¿Qué empezamos? Several, ¿no es cierto?, que termina en al, En que al. entonces es un adjetivo. Adjetivo. El large, que ya sabemos, el large, que es un adjetivo. Digo, a ver, ¿dónde está mi sustantivo? Develop termina en ed. Ya dijimos que las palabras terminadas en ed pueden funcionar como, tener forma de verbo, pero funcionar como adjetivos. Y me voy a buscar mi sustantivo y me encuentro con economist, termina en ies, que me dice que es un sustantivo en plural. ¿Y qué me marcó al final? El signo de puntuación, ¿no es cierto? Que es ese. Y ahí, fíjese, aquí tengo 4 elementos. Entonces, ¿qué sucede? Que más que nunca me tengo que acordar que para poder traducir las frases nominales siempre debo empezar a partir del núcleo sustantivo. Entonces, ¿qué voy a decir? Economías. ¿Qué tipos de economías? Desarrolladas. ¿Qué tipo de economías desarrolladas? Grandes. Grandes economías desarrolladas. Varias economías desarrolladas grandes. ¿Está? Ustedes buscan la mejor manera, una vez que comprenden cuál es el mensaje que les da el autor, ¿no es cierto? Ya lo tratan de expresar en español de la mejor manera posible. Bien, ¿qué me queda ahora? La próxima frase nominal es the minimum wage. Esta que ya la vimos anteriormente. En este caso, ¿qué me marcó al final? El verbo conjugado, ¿no es cierto? Aun cuando está precedido del adverbio, ¿está? Y después tenemos the medium wage, que es, ¿no es cierto?, el salario medio. Vamos a la siguiente párrafo y ¿qué encontramos en el siguiente párrafo? The minimum wage, que ya lo vimos. ¿Qué me marcó el final? El verbo conjugado. El topic es una frase nominal, pero recuerden, porque un artículo y un sustantivo ya conforman una frase nominal, pero el tipo de frase nominal que nosotros, con el cual nosotros trabajamos, es aquel que tiene al menos un sustantivo y un adjetivo, ¿está? Porque son aquellos que presentan mayor dificultad, ¿no es cierto?, a la hora de traducirlo. Bien. En la misma línea, en la línea 6, encontramos otra frase que es de public debate. Si analizamos eso, ustedes ven que cada vez que yo soy capaz de identificar un artículo, ¿no es cierto? Se me facilitan a mí las cosas cuando puedo identificar un artículo, porque yo ya sé que eso me anuncia, ¿no es cierto?, la presencia del sustantivo. Y si sigo analizando la frase que encuentro, public, que termina en ic, ¿qué es ic? Es un formador de adjetivos. Entonces, esos 2 elementos ya me dan a mí la pauta de que estoy ante una frase nominal. Ahora, ¿a dónde termina esa frase nominal? En el signo de puntuación. Recuerden que entre otro de los elementos que me marcan el final de una frase nominal
son los puntos. Bien, continúo y me voy ahora a la frase en la línea 7, Siete. encuentro the The numerous numerous proposals. proposals. Me indica al inicio, ¿no es cierto?, el artículo de, ¿no es cierto? Después, ¿qué pasa con la palabra numerous? La palabra numerous termina en ous, ¿no es cierto? Que es un sufijo formador de adjetivos. Entonces ya tengo artículo, tengo una palabra con forma de adjetivo, tengo que encontrar mi sustantivo. Y me encuentro con la palabra proposals, que termina, ¿no es cierto?, que es un semicognado y termina en S. ¿Y qué me marcó el final? La preposición to. ¿Está? Entonces, y después se vuelve a marcar de minimum wage. ¿Está? Volvemos a marcar de minimum wage. Y luego tengo en la línea 8 una cortita. Into public El into control. no lo voy a marcar porque el into es una preposición que significa el. Exacto, exacto, public controversies. ¿Cuál me marca el final de public controversies? La preposición over. Ahí tienen un panorama bastante completo, ¿no es cierto?, de las preposiciones. ¿Está? Que se las tienen que aprender de memoria. Y se repite, ¿no es cierto?, la frase nominal de minimum wage. Que en estos dos párrafos nosotros no encontramos conectores lógicos, pero sí que encontramos which, que es un referente contextual. Entonces, referentes contextuales es otro de los temas, ¿no es cierto?, fundamentales del práctico. Recordemos qué son los referentes contextuales. Dijimos que un referente contextual es o una palabra o una frase que reemplaza a información que se proporcionó antes o que se va a proporcionar más adelante, que sirve para evitar la repetición en un texto. Y obviamente que así como presenta en muchas veces, ¿no?, que ya lo hablamos en la clase pasada, presenta una dificultad aún cuando leemos en nuestro propio idioma, aún más lo va a hacer más difícil, ¿no es cierto?, de recuperar esa información en un idioma que no es el nuestro. Bien, entonces, ¿qué tengo que pensar? Que ese referente contextual puede hacer referencia a algo que se mencionó en forma previa, o puede ocurrir que el autor me adelante información y como para poder comprender yo tengo que volver, ¿no es cierto?, tengo que avanzar, mientras que en la mayoría de los casos vuelvo en el texto a recuperar información. En el caso de tener en que el autor adelante información, tengo que ir hacia adelante. Y también vieron ustedes que se puede hacer referencia a algo que no está dentro del texto. Está que lo vimos la clase pasada con este mismo texto, ¿se acuerdan? Pero obviamente en el práctico solamente le vamos a poner referentes contextuales que estén haciendo referencia, valga la redundancia, a algo que se menciona en forma previa, que ustedes tengan que determinar a qué hace referencia, ¿no es cierto?, en forma previa, o a qué hace referencia y si hace referencia a algo en forma posterior. ¿Está? Bien, en este caso, ¿se acuerdan que nosotros decimos que cuáles son las palabras que funcionan como referentes contextuales con toda la frecuencia? Son los pronombres de todo tipo, pronombres subjetivos, objetivos, los adjetivos posesivos, los pronombres relativos, el who, el which, el that, el where, el how, está. En este caso teníamos el which, que obviamente que tienen que saber para poder recuperar la información. ¿Qué significa? Esa palabra o esas frases que están funcionando como referentes contextuales para poder saber a qué está haciendo referencia. ¿Está? Bien, entonces, el which, ¿no es cierto? Decimos el cual o las cuales, tuvimos que volver, ¿no es cierto?, atrás, vamos a hacer el repaso, donde decía, uno solo necesita pensar acerca de las propuestas numerosas para incrementar el salario mínimo.
lo cual a menudo resulta en controversias públicas sobre el impacto del salario mínimo. ¿Qué es lo que resulta en controversias públicas? ¿Se acuerdan? Es que esa es la pregunta, cuando uno tiene que recuperar Numerosas información. propuestas. Claro, las numerosas propuestas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Las numerosas propuestas para incrementar el salario mínimo. Lo que yo les estaba justamente por decir allí, ¿no es cierto? Que cuando uno quiere recuperar la información que está reemplazando un referente contextual, tiene que establecer de alguna manera, metafóricamente, ¿no es cierto?, un diálogo con el texto. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿qué es lo que resulta en controversias públicas sobre el impacto del salario mínimo? Y vuelvo, claro, las numerosas propuestas para incrementar el salario mínimo. Entonces, ¿se acuerdan que voy a cambiar el color para que no... ¿Se acuerdan que teníamos que, vamos a hacerlo más chiquito, marcábamos con, a ver o si me deja ahí, qué porquería, cuando no me deja marcar, quería sacar aquí, las numerosas, propuestas, ay Dios, las numerosas propuestas para incrementar el salario mínimo. ¿Recuerdan qué hacíamos? Utilizábamos, ¿no es cierto? Esto va para aquí arriba, ahí está. Utilizábamos flechas y paréntesis para indicar a qué parte exacta del texto hace referencia el conector lógico. Bien, eso por las dudas, y espero que no, que tengan que volvernos a hacer el trabajo final, ¿no es cierto?, ir a una evaluación final de la asignatura y tengan que hacerlo en forma presencial. Bien, vamos a ver entonces ahora, trabajado esto de esta manera, ustedes van a ver, como ya vimos allá, que la traducción, una vez que yo lo trabajé hacia el texto, me resulta mucho más fácil. Y yo voy a decir, muchos gobiernos alrededor del mundo han implementado un salario mínimo desde el final del siglo XIX. Para ilustrar esto, ¿no es cierto?, la tabla 1 informa el monto, el tamaño, dice, del salario legal en varias economías desarrolladas grandes. El salario mínimo típicamente se ubica entre el 30 y el 60% del salario medio. El salario mínimo representa un tema que regularmente ingresa al debate público. Uno solo necesita pensar acerca de las propuestas numerosas para incrementar el salario mínimo, lo cual a menudo resulta en controversias públicas sobre el impacto del salario mínimo. Hasta allí vamos. Ven que una vez que yo despeje el texto de esta manera, aquí lo estamos haciendo en una forma más, ¿no es cierto?, bien a conciencia. Después ustedes tienen que aprender a hacerlo a esto, ¿no es cierto?, en forma más automática. Bien, una vez dicho esto, entonces vamos a cerrar esto y vamos a seguir avanzando ahora con los párrafos 10 y el tercer párrafo sería, aquí vamos a detenernos, vamos a ir al párrafo, a este párrafo nomás, el que va de las líneas 10 a la línea 18, y lo primero que vamos a hacer rápido es señalar verbos y frases verbales conjugados. 5 minutos está y comenzamos a controlar. ¿Está? Vamos a ir dando mayor velocidad. Estamos 5 minutos. Trabajen en esto. Disculpe, profe. Diga. Cuando usted hablaba al comienzo, yo no le había entendido si hay que anotarse o no para rendir el práctico. No se anotan. No se anotan para rendir el práctico. Simplemente ustedes ingresan en el horario que a ustedes les convengan en el aula virtual. Deben ingresar, son 2 horarios. Los días martes, el horario va a ser 2 horarios. El día miércoles, 3 de noviembre, el horario que se va a subir el link del examen del práctico va a ser el miércoles de 3:30 a
14:45. Ustedes ingresan, lo bajan a la hora que ustedes quieran. Tienen 1:15 para hacerlo al práctico. ¿Está? Bien. Está, si no ingresan el día jueves, todo depende como ustedes quieren, el día jueves se va a poner el horario de 20:30 a 21:45. ¿Está? No se tienen que anotar en ningún lugar. Ustedes simplemente ingresan el horario que les conviene. Después a nosotros nos queda, ¿no es cierto?, la constancia de quién hizo el examen, ¿está? Y quién no. ¿Estamos? Muy bien, vamos a hacer una cosa. Para hacer más rápido, marcan con un color las frases y los verbos, las frases verbales y los verbos conjugados y las frases nominales del texto, del párrafo que va de las líneas 10 a las 18. ¿Estamos? Eso trabajan rápido, 5 minutos y controlamos.
Bien, ¿estamos listos para empezar a controlar o no? ¿Sí? ¿Estamos o no? Profe. ¿Sí? Bueno, vamos a marcar entonces en primer lugar los verbos. En la línea 1, ¿cuál es la frase verbal? Has produced. Muy bien, has produced. Bien. Ahí veo el mismo caso del anterior, ¿se acuerdan? Donde tenemos al verbo has, ¿no es cierto? Acompañado de un pasado participio. Cada vez que yo lo vea acompañado de un pasado participio, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que está el verbo has va funcionando, perdón, como verbo auxiliar. Entonces, en este caso, el has es ha producido. Ha producido. Ha producido. El has siempre se traduce cuando va acompañado de un pasado participio, se traduce como ha. En la línea siguiente, en la 11, ¿cuál es el verbo conjugado? Studies. Studies. Por la razón que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que termina en S, no hay problema. Toda palabra que termina en S, ES o IS, ¿no es cierto?, está funcionando como verbo conjugado. Bien, sigo. Ahora, en la línea 12 no tengo verbo conjugado, en la línea 13. ¿Cuál es la frase verbal de la línea 13? Has not been reached. Bien, entonces, ¿cómo procedo para identificar esto? Lo primero que veo es el auxiliar has, ¿no es cierto?, con el not, no voy a decir auxiliar, lo primero que veo es el verbo has, ¿no es cierto? Lo primero que veo es el verbo has. Luego, seguido del not, me dice que está en forma negativa. Luego, ¿qué veo? Identifico el been. ¿Te acuerdas? Been. ¿Qué es el been? El pasado de verbo be. El pasado participio, ¿se acuerdan? Participe. El pasado participio del verbo be, que se acuerdan que le decía, chicos, apréndanse de memoria todas ¿no es cierto?, las formas del verbo to be. Bien, el pasado participio del verbo be, sido o estado, y digo sigo y tengo otra palabra con forma de verbo, que es reached. Entonces, ¿qué es? Esta es una frase verbal en la que el verbo has está como auxiliar, porque lo que le siguen son pasados participios. Entonces digo, no ha sido alcanzado. ¿Está? En la línea 14 tengo otro verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado de la línea prevails? Si me pregunto cómo hice para reconocerlo, aparte, ¿no es cierto?, de la S, tengo el still. ¿Qué es el still? El still es un adverbio. Entonces, recuerdan que los adverbios están siempre en combinación con los verbos. Y normalmente la presencia de un adverbio me dice que lo que está al lado es un verbo conjugado. Bien, ahora, en la línea 15 no tengo verbos conjugados. Fíjense, y algo importante, no porque, fíjense que lo tienen al study aquí hoy y al study aquí, lo voy a continuar ya que lo tengo aquí, a ver, no me va a dejar, y al study aquí. Aquí el studies funcionando como verbo, ¿no es cierto? La gran mayoría de la gran parte o gran parte de la literatura estudia. Y aquí lo ven a la misma palabra studies, pero ya no como verbo, sino como sustantivo. Está como unos pocos estudios. Fíjense la importancia de la posición de la palabra en la oración. Porque eso le da la pauta de cómo voy a traducirla la palabra. Bien, en la línea 16 tengo un verbo. ¿Cuál es? Scrutinize. Bien, en este caso, los elementos que yo tengo para reconocer dónde puedo tener un verbo conjugado no están presentes, pero ¿qué tengo presente? ¿Qué es lo que me ayuda? El sufijo. ¿Se acuerda que el sufijo ise, con Z o con S, son formadores de verbo? Entonces me da la pauta que este scrutinize es un verbo y en este caso está conjugado. Y de allí... ¿Qué significa, profe? Scrutinize es estudiar, analizar. ¿Está? Ah, bien, gracias.
Ahora, de nada, vamos a trabajar con las frases nominales. Entonces empezamos. En la primera línea que tengo, The Economics Profession. Profession. Me indicó el inicio el artículo de y me marcó al final la frase nominal, la frase verbal, perdón, conjugada. Voy ahora aquí. Yo sí tengo que reconocer dónde empieza, digo. Voluminous termina en ous, Ous. que tiene forma de adjetivo. Adjetivo. Empirical termina en al, es adjetivo. Y literature es el sustantivo. ¿Qué me marcó al final de esta frase nominal? On. El preposición. Se repite, ahora se repite el de minimum wage, que ya lo vimos, que marcó al final la preposición over. Y tengo una pequeña frase nominal aquí que es Recent recent decades. Luego tengo, empieza con el de y va de vast majority, que me marcó al final la preposición Of. of. Está la preposición of. ¿Está? Bien. Voy a la línea 12. ¿Y qué me marcó? ¿Qué tengo otra frase? Tengo the employment Employment effect. effect. ¿Qué me marcó aquí? ¿Qué características tiene esta frase nominal? Tiene un artículo y tiene una palabra con forma de sustantivo y otro sustantivo. Está donde, ¿no es cierto?, el sustantivo que precede al otro funciona como adjetivo y el que se encuentra a la extrema derecha es el núcleo del mismo. ¿Está? Sigo. ¿Qué me marcó al final? El signo de puntuación, el guión. Y luego tengo the restaurant industry. Está otra vez una frase nominal con las mismas características de la anterior, de tener un artículo, ¿no es cierto? Y tener el artículo y tener dos sustantivos uno al lado del otro. El sustantivo que precede al otro funciona como adjetivo y el que se encuentra a la extrema derecha es el núcleo de la misma. Luego tengo a final conclusion. Empieza con el a y termina con la frase verbal conjugada. Bien. Luego tengo the employment effect, que se vuelve a repetir. Está, que ya lo habíamos visto anteriormente. Luego tengo aquí a few studies. Él me marca al final el in. Un segundito, por favor. Perdón. Sigamos. Ahora, hoy, aquí hice macanas, permítame que lo voy a borrar, si no, ahí está, ahora sí. Ahora vuelvo a mi marcador. Bien, entonces, ahora se repite aquí the minimum wage. Está, luego tengo firm values. Luego tengo sector specific prices. Luego tengo minimum wage workers. ¿Ok? Todo eso son, entonces, las frases nominales. Ya tengo bastante, ¿no es cierto?, bien despejado, ¿no es cierto?, toda la información para poder traducir como sea correcto. Lo que sí vamos a trabajar aquí, tenemos, ¿no es cierto?, ahora, y lo voy a marcar con otro color, vamos a marcar, entonces, ahora, repasando los temas, ¿no es cierto?, que tengo other effects, ¿se acuerdan que lo habíamos marcado como referente contextual? ¿Se acuerdan que dijimos un referente contextual? Puede ser una palabra, una frase, inclusive una oración. Lo más común es, ¿no es cierto?, una palabra o una frase. Other effects, ¿se acuerdan que son otros efectos que dijimos que para poder determinar a qué parte del texto hace referencia a esas palabras, tenemos que volver sobre el texto o bien tenemos que avanzar en el texto? En el caso de otros efectos, ¿qué pasa? Se mencionó algún efecto que era el efecto del empleo
anteriormente, pero dice otros efectos. Señal de que tenemos que continuar Adelantar. adelantar. Y se acuerdan que habíamos dicho que otros efectos se refería a el efecto Del efecto sobre los valores de la firma, ¿se acuerdan? sí, Después habíamos sacado una flecha que era el efecto sobre los precios de un sector específico. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí tenemos la frase nominal, ¿no es cierto? El efecto sobre los precios, ¿no es cierto?, de un sector específico. Y después sacábamos otra flechita, ¿no es cierto? Ay, Dios, ¿cómo me hace renegar esto? No sé por qué ahora sí, después de renegar funciona. El efecto sobre el consumo de los trabajadores con salario mínimo. Eso era para recordarles, ¿no es cierto?, cómo trabajar con los referentes. Y ahora, ¿qué nos queda? Vamos a cambiar de color para que así lo vayamos viendo. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda trabajar con, vamos a hacer el amarillo que veníamos trabajando, con los conectores lógicos de este párrafo. Decíamos que los conectores lógicos son palabras que relacionan ideas o conceptos que pueden estar relacionados. Esa relación la pueden encontrar dentro de una misma oración o entre oraciones. ¿Está? Y que establecen distintos tipos de relaciones entre las ideas, que puede ser de adición, de contraste, de razón-resultado, de énfasis, está de condición. Bien, entonces aquí comenzamos con este conector lógico que es el either or. Y voy a sacar una flecha para explicarles algo con respecto al either or. Entonces vamos a poner ahora un aquí. El either or, ustedes lo ven que es, hoy el color es horrible, perdón, no voy a poner porque no se nota, vamos a poner en este verde más. Vamos a poner aquí. El either es así. Either, tienen either información en el medio, or. Se traduce esto como ya sea esto o aquello. Entonces aquí dice, en este caso, ¿y qué tipo de relación establece? Establece una relación de alternativa. ¿Está? De alternativa. Puede ser de alternativa, básicamente de alternativa. Entonces me dice que la gran mayoría de la literatura estudia el efecto del empleo, ya sea por parte de los adolescentes o en la industria de los restaurantes. ¿Está? Bien, vamos a continuar ahora y vamos a marcar ahora el otro conector que tenemos subrayado aquí, que es el for example. Profe, disculpe, Sí, diga. ¿en qué parte del texto está, digamos, la relación de either y or? Está en la línea 12, fíjate aquí. Línea 12, either or. Por ejemplo, si en un práctico o en un parcial se le pregunta, a ver, ¿cuáles son las ideas relacionadas por el conector lógico either or? Entonces ustedes van a tener que volcar que la gran mayoría de la literatura estudia el efecto del empleo, ya sea en los adolescentes, por parte de los adolescentes, o en la industria del restaurante, de los restaurantes. ¿Está? Ahora vamos al for example, que obviamente la traducción de for example es por ejemplo, y obviamente el tipo de relación que establece es el de ejemplificación. ¿Qué tengo que tener en cuenta en esto ahora? Que cuando yo ¿qué voy a tener en cuenta cuando me voy a referir a las ideas o los conceptos relacionados por el conector, for example? Tengo que ver qué concepto o qué idea se ejemplifica y tengo que ver cuál es
la ejemplificación o el ejemplo que se proporciona con respecto a esto. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a decir aquí? ¿Qué es el concepto que se ejemplifica aquí? Que pocos estudios en la literatura analizan otros efectos del salario mínimo. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son los otros efectos? ¿De qué es lo que está ejemplificando en realidad? Los otros efectos del salario mínimo. ¿Y cuáles son los ejemplos proporcionados? El efecto sobre los valores de la firma, el efecto sobre los precios de un sector específico o el efecto del consumo sobre los trabajadores con salario mínimo. ¿Está? Y aquí tenemos ahora el OR, marcados en celeste. Ese es un conector lógico, el OR, que puede establecer dos tipos de relaciones: alternativa o reformulación de conceptos. Básicamente, el tipo de relación que establece el OR es el de alternativa, o sea, con el que mayor frecuencia, la relación que establece con mayor frecuencia es la de alternativa. Entonces, aquí, ¿qué dice? El efecto sobre los valores de las firmas, el efecto sobre los precios específicos del sector o el efecto sobre el consumo de los trabajadores con salario mínimo. Alternativas. ¿Está? Bien. Una vez trabajado de esta manera, que lo expulgamos muy bien, ¿no es cierto?, al párrafo, y con todos los temas ya vistos, no tenemos palabras terminadas en ing, si no les hubieras hecho analizar, vamos entonces a trabajar con el siguiente párrafo. El párrafo que nos sigue es el que va de la línea 20 a la línea 31. Está 20 a la 31. ¿Qué van a hacer ahí de la línea 20 a la 31? Rápidamente van a señalar verbos y frases verbales conjugadas y frases nominales. ¿Está? Para que luego las controlemos en 5 minutos rápidamente y luego van a trabajar vamos a trabajar con los referentes y los conectores lógicos. Está a través de este texto, ustedes tienen un panorama bastante amplio de cuáles son los conectores lógicos que aparecen con mayor frecuencia en los textos. Muy bien, manos a la obra. Primero, en ese párrafo que va de la línea 20 a la línea 31, marcar verbos y frases verbales conjugados y frases nominales, ¿ok? Manos a la obra.
Bien, veamos. Trabajemos entonces sobre este texto. Habíamos dicho que sobre este texto, a ver si lo puedo subir un poquitito más. Bien. Porque cuando uno hace las cosas, después aquí se borra. Bien. Comencemos primero por los verbos. ¿Les parece? Comencemos con la primera línea. ¿Cuál es el verbo conjugado? En la primera línea, ¿cuál es? Concentrate. Bien, concentrate. Por la misma razón, ¿no es cierto? Termina en S y también tiene la terminación ate, ¿no es cierto? Tiene la terminación ate. Bien, un segundito. Esperen que me olvidé de algo. Bien. Ahora, vamos a ir ahora a la segunda línea. ¿Cuál es el verbo conjugado en la segunda línea? Conveys. No sé cómo se pronuncia. Bien, conveys. Está, termina en S y aparte, ¿qué tiene adelante? Tiene un pronombre subjetivo. Ustedes se acuerdan que si nosotros reconocemos un pronombre subjetivo, lo que está al lado es un verbo conjugado. Muy bien. Sigo en la línea 22. Tengo otro verbo. ¿Cuál es? Has. Has. Allí sí está como verbo, ¿no es cierto? Como verbo conjugado. El aggregates allí es un sustantivo, porque ya marco como verbo conjugado al has, ¿no es cierto? Como verbo principal. Y fíjense, ¿por qué no es un verbo aggregates? Porque tiene adelante la ic, que me dice que ese macroeconomic es un adjetivo. Adjetivo. Si lo que está al lado tiene que ser un sustantivo. Bien, sigo y en la línea 24 tengo un verbo conjugado. ¿Cuál es? Reveals. El reveals. Muy bien. En la línea 25 tengo una frase verbal. Does not affect. Perfecto. Does not affect. Recuerden aquí que ustedes tienen el verbo, esto es una frase verbal, ¿no? Donde encuentran el verbo does acompañado de otro verbo, ¿no es cierto? ¿Qué me pasa aquí? Que yo al does no le puedo asignar ningún significado, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Y qué me dice el does? Que al verbo al cual acompañan lo voy a traducir en presente. Presente. ¿Está? Lo voy a traducir en presente. Entonces, el verbo es affect. Entonces, el does, si bien es cierto que yo no le puedo asignar ningún significado, la presencia de esa palabra me dice que affect, que es afectar, lo voy a traducir en presente. Entonces, ¿qué me dice? El salario mínimo no afecta. No afecta. Está en la línea 26, tengo otro verbo conjugado que es el is. Obviamente no puedo errarle a eso. En la misma línea tengo otro verbo conjugado que es el Affects. affects. Está muy bien, termina en S. En la línea 27 no tengo ningún verbo conjugado. Aquí se correctly assess. Usted me dice, pero profe, aquí tiene el I, que es un adverbio. Usted me dijo que normalmente después de un adverbio tengo un verbo conjugado. Pero ¿qué me dice que este verbo assess no está conjugado? La presencia del tú. ¿Está? Y bien, y ahora en la línea 28, ¿cuál es la frase verbal conjugada? To take. Has to take. Muy bien. Has, y aquí aparece, toda la frase es has to take into account. Explico. ¿Se acuerdan que el verbo have o has pueden funcionar como verbos principales con el significado de tener cuando van acompañados de un sustantivo? El verbo has o had Profe, el significado de haber cuando van acompañados de un pasado participio. Un segundito, ¿no? Y el verbo have o has va acompañado de un to infinitivo. Cuando va acompañado de un to infinitivo, como en este caso, el significado es tener que de obligación. ¿Está? Entonces, ¿y por qué va take into account? Porque take into account es un verbo frase que significa tomar en cuenta. Entonces aquí dice, uno tiene que tomar en cuenta. Sí, ¿qué me preguntaba alguien? Que me preguntaba. yo, profe, le quería hacer una consulta. Sí, Los Marco. verbos to be, o sea, como am, is y are, estos son verbos
conjugados? Claro, am, is, are, was y were son todos verbos conjugados. El am, el is y el are es el verbo to be conjugado en presente. El was y were es el verbo to be conjugado en pasado. Y been en pasado participle. ¿Está? Bien. Voy a detenerme ahí sin ir para allá todavía para lo que nos queda perdón, de este párrafo, porque si no se me va a ir todo y quiero que ustedes vean. Entonces vamos a cambiar de color ahora y vamos a marcar. Entonces ahora las frases, vamos a marcar las frases verbales ahora. Bien. Voy a ver ahora. La frase verbal, frases nominales, ¿está? Entonces, vamos a ver. En la primera línea, la 20, no tengo frases nominales. En la segunda línea, tengo Bien. information. ¿Qué me marcó al final? La preposición about. ¿Qué se repite? The minimum wage. Me apuro un poquitito, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Me marca al final el verbo conjugado. Luego tengo macroeconomic aggregates. No tengo elemento que me marque el inicio, pero tengo IC y tengo el aggregates que me marca al final. Esta palabra like, que aquí está funcionando como un conector lógico. Luego tengo aggregate consumption, una frase nominal cortita, aggregate investment or aggregate CPI. Después se repite el the employment effect, se repite lo que ya vimos de restaurant industry. Tenemos esta información, esta frase nominal, no direct information, que se traduce como ninguna información directa. Me marco al final la preposición. Tengo la otra frase nominal, the aggregate employment effect. Se repite the minimum wage. Vamos a la siguiente línea y tenemos minimum wage workers. Tengo la otra de minimum wage. Se repite aquí the macroeconomic impact. Me marca al final la preposición de minimum wage y aquí comienza una frase nominal que va a terminar en la siguiente línea que dice the general equilibrium effects. Bien. Ustedes ven que ya habiendo marcado así tengo totalmente despejado el texto. ¿Y qué me va a ocurrir ahora? Me voy a poner a trabajar con los referentes y con los conectores lógicos. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a marcar. El primer conector lógico que me aparece es el because. ¿Qué significa el because? El because puede significar ¿por qué o debido a? Cuando está al inicio de la oración, no me queda otro remedio más que poner, ¿no es cierto?, debido a. Entonces, ¿qué tipo de relación establece esto? Una relación de razón-resultado. Entonces, si me preguntan a mí cuáles son los conceptos o las ideas relacionadas por el because, yo voy a decir que debido a que la literatura se concentra sobre un segmento de la economía que son los adolescentes y los restaurantes, esa es la razón. Como resultado, la literatura, aquí tenemos el referente contextual, la literatura, ¿no es cierto?, se concentra, la literatura, aquí vamos a marcar así, transmite poca información acerca del efecto del salario mínimo, acerca del efecto que el salario mínimo tiene sobre los agregados macroeconómicos tales como esto. Por ejemplo, for instance, ¿cómo se traduce for instance? For instance se traduce como por ejemplo. Entonces, obviamente que el tipo de relación que establece for instance es el de ejemplificación. ¿Está?
¿qué está ejemplificando? Los agregados macroeconómicos. Entonces, está ejemplificando el efecto que el salario mínimo tiene sobre los agregados macroeconómicos, tales como esto, esto, esto. Por ejemplo, dice, el efecto del empleo en la industria del restaurante no revela ninguna información sobre el efecto del empleo global. ¿Está? Y después viene el conector lógico only, que funciona como un adverbio con el significado de solo o solamente, y también funciona como conector lógico, estableciendo una relación entre ideas de restricción. ¿Está? Entonces, aquí que me dice que el salario mínimo no afecta solo a los segmentos de la economía a donde el número de trabajadores, ¿no es cierto?, de trabajadores con salario mínimo es alto. Y luego encontramos este conector lógico que dice as well, que significa también, está. Entonces me dice que el salario mínimo afecta al resto de la economía también. Ese as well, que significa también, es un conector lógico que establece una relación de adición, es decir, agrega información. A todo lo dicho, agrego esta información. El salario mínimo afecta al resto de la economía también. ¿Está? Bien. Y se acuerdan que aquí tenemos el where como un referente contextual. Fíjense qué tipo de palabra es el where. Es un pronombre relativo. Entonces, nosotros habíamos determinado que where significa a dónde y que habíamos determinado que hacía referencia a los segmentos de la economía. Está a los segmentos de la economía. Y después el one que habíamos determinado que dice que era el lector. Bien. Entonces, vamos a ir un poquitito más antes que se nos acabe el horario. Al therefore, me interesa que trabajemos por sobre todas las cosas los conectores lógicos, darle la información sobre todos los conectores lógicos que van a encontrar. Entonces, herramienta de lápiz, vamos a trabajar aquí. Tenemos ahora el therefore. El therefore significa por lo tanto, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué tipo de relación establece el therefore? De razón-resultado. Viene, ¿no es cierto?, del párrafo anterior, ¿no es cierto? Voy a ir un poquitito atrás. Viene del párrafo anterior. Decimos razón-resultado. Entonces, viene de la razón está expresada, aquí la relación está expresada entre oraciones, que para evaluar el impacto macroeconómico del salario mínimo, uno tiene que tomar en cuenta los efectos de equilibrio general que el salario mínimo puede posiblemente inducir. Por lo tanto, como consecuencia, como resultado de esta, yo analizo, el autor analiza el salario mínimo en un marco DSG que me permite a mí capturar los efectos de equilibrio general posibles. Luego, acuérdense otra vez el which, fíjense el which, el that, que son pronombres relativos, siempre funcionan como referentes contextuales. Y en este caso, el they, el their, pronombres subjetivos, adjetivos posesivos. Pero continuamos ahora trabajando con los famosos conectores lógicos, que recuerdan que son los que van estableciendo relaciones en el texto. Entonces, ahora nos vamos a... Ay, perdón, un segundito, que estoy marcando anotar. Bien. Ahora sí. Ahora nos encontramos con el conector lógico however, que significa sin embargo. ¿Qué tipo de relación establece? Establece un tipo establece contraste de la misma manera que el but, que significa pero. Es decir, que cada vez que yo vea a estos dos conectores lógicos utilizados en el texto, implica que voy a encontrar ideas contrastadas. Entonces, si fíjense qué me dice aquí. La literatura ofrece unas pocas contribuciones teóricas al debate del salario mínimo. Sin embargo, los autores investigan al salario mínimo en un marco de equilibrio parcial.
el VAT. Pero, dice, ellos, los autores, asumen que ciertas variables no responden al salario mínimo. Pero, esa es una idea, contrasta. Ellos nunca prueban esta presunción, la cual subyace su análisis. Luego tienen el if, que significa sí, y que el tipo de relación que establece el if es de condición. Entonces, yo veo que la relación o las ideas relacionadas por este conector lógico están en la misma oración. Dice, si algunas variables no responden al salario mínimo, la falta de respuesta surge como un resultado endógeno al modelo DSGE. La condición está proporcionada en la misma oración. En algunos otros casos la van a ver entre oraciones. Bien, creo que con esto terminábamos con todos los conectores lógicos. A ver si puedo, a ver, quedaba un poquitito. Pero no, ya después son para analizar, los principales están dados allí. Bien, si no tienen ninguna pregunta, ya nos despedimos y ya saben que tienen que hacer el práctico la semana que viene, ingresar al aula virtual en el horario, los 2 horarios que ya está puesta toda esa información en el aula virtual, en los horarios que ya les comunicamos, y hacerlo al práctico. Y nos estaremos viendo. Recuerden que no tienen clase la semana que viene, el práctico corresponde a la clase, y nos estamos viendo la otra semana. Si Dios quiere. Muy bien, nos vemos, que tengan un muy buen día. Nos estamos. Gracias, profe.